Feliz sábado. No se escucha nada. Feliz sábado. Ahora sí se escucha mejor. Alabado sea Dios por el privilegio que nos da de una vez más estarmos reunidos en este lugar. Gracias al coro por la linda canción 10,000 razones. Antes de abrir la palabra de Dios, inclinemos el rostro para orar. Eterno Padre, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. En esta tarde que vamos a abrir tu palabra, Señor, te queremos pedir sabiduría y entendimiento para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Sé con cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica, como vimos, se encuentra en el libro de 1 de Samuel, el capítulo 7, versículo 3. Dice la versión de mi Biblia: habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. Es importante que, para que podamos entender por qué Samuel les habla de esta forma a los hijos de Israel, regresar un poco a la historia. Y esta controversia empieza en el capítulo 4. Ahí los filisteos, ellos estaban acampados en Efec, mientras que los israelitas estaban acampados en Ebenezer. Y ellos se peleaban. Y entonces bajaba Israel al campo de batalla y también los filisteos bajaban al campo de batalla y ahí se encontraban en gran pelea. Pero cada vez que Israel fuese a la batalla, ellos eran derrotados por los filisteos. Cada vez que intentaban ir a la batalla, ellos eran derrotados por los filisteos. Y entonces en un día de estos, cuando regresaron cansados de la batalla, todos heridos con sus ropas rotas, entre los ancianos del pueblo se preguntaban: ¿por qué Jehová nos ha herido hoy delante de los filisteos? Ya que es así, entonces, vayamos a Silo y traigamos de allá el arca de Dios para que vaya en medio de nosotros. Y entonces el pueblo envió gente a Silo a traer el arca de Dios, y ahí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y sucedió que en el momento que el arca de Dios llega al campamento de los israelitas, el pueblo gritó con gran júbilo de alegría. Y los filisteos que estaban acampados del otro lado, ellos escuchan el ruido de los israelitas, porque la tierra tembló cuando Israel dio el grito de alegría por el arca haber llegado en el campamento de ellos. Y entonces entre ellos se preguntaban, los filisteos: ¿y qué es eso que está sucediendo en el campamento de los israelitas? Fue entonces cuando supieron que el arca de Dios había llegado en el campamento de Israel. Y entre ellos se decían: ¡ay de nosotros! Hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de manos de estos dioses de los israelitas? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la clase de plaga. Pero sin embargo, peleemos y no nos demos por vencido para que nosotros no seamos esclavos de los israelitas. Y fue entonces que los filisteos se prepararon. Los israelitas también se prepararon, pero en esta ocasión el arca de Dios iba en medio de ellos. Ambos grupos bajan al campo de batalla y empieza la pelea.
En este día, el pueblo de Israel una vez más fue derrotado. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, habían sido muertos y el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Y entonces apresuradamente sale un hombre de la tribu de Benjamín corriendo hasta Silo para poder dar la noticia. Él sale corriendo y llega en este mismo día a Silo, y el pueblo que estaba ahí lo mira, y con todas vestes rasgadas y barro en la cabeza, y entonces le preguntan, ¿qué pasó? Y él apresuradamente empieza a narrar, mira, nosotros fuimos a la pelea y Israel una vez más ha sido derrotado. Los dos hijos de Elí han sido muertos y el arca de Dios ha sido tomada por los filisteos. El pueblo escucha que Israel había sido derrotado, no hizo caso. Escucha que los dos hijos de Elí habían sido muertos, no hizo caso. Pero cuando escuchan que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, entonces dieron un grito de tristeza y desespero. Y Elí, que estaba sentado a la entrada de la puerta de su tienda, él escucha el ruido del pueblo, entonces pregunta, ¿qué está pasando? Y apresuradamente este hombre va corriendo al encuentro de él y le dice, mira, Señor, una vez más fuimos a la batalla e Israel ha sido derrotado. Tus dos hijos han sido muertos y el arca de Dios ha sido tomada por los filisteos. Elí escucha que Israel había sido derrotado, no hizo caso. Escucha que sus dos hijos, Ofni y Fines, habían sido muertos, no hizo caso. Pero en el momento que él escucha que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, en aquel momento fue consumido por una tristeza y él se cayó hacia atrás y allí se desnucó y allí mismo perdió la vida. Y su nuera, que estaba encinta, que estaba embarazada, ella escucha que Israel había sido derrotado, tampoco hizo caso. Escucha que su esposo y su cuñado habían sido muertos, no hizo caso. Pero en el momento que escucha que el arca de Dios había sido llevada o capturada por los filisteos, en aquel instante le sobrevinieron los dolores de parto y allí mismo ella dio la luz. Y las mujeres que estaban con ella le decían, Señora, Señora, es un varón. Pero ella no les hacía caso porque había perdido sus sentidos. Y en el momento que la mujer vuelve en sí, ella mira al niño y con una tristeza en su semblante, ella le da el nombre de Icabod, que traducido del hebreo significa sin gloria. Te vas a llamar sin gloria porque en este día el arca de Dios ha sido desterrada de Israel. Sin gloria porque la gloria de Dios se ha ido de Israel. Por eso, Icabod, sin gloria, será tu nombre. Y ustedes podrán preguntarse, pero ¿por qué Dios permite que los filisteos se llevaran el arca? Dios tenía un propósito con esto. Pero a lo que voy es, el pueblo de Israel, ellos tenían la misión de representar a Dios ante todas las naciones. Pero sin embargo, no lo hicieron. En lugar de ello, desobedecieron a Dios, deshonraron el nombre de Dios ante todas las naciones. Empezaron a prostituirse y lo más grave que ellos hicieron, estaban sirviendo a otros dioses. Y mis hermanos, ustedes y yo sabemos que Dios no habita en medio a la confusión. Por eso la gloria de Dios se retiró de Israel.
Qué triste, ¿verdad? Queridos hermanos, cuando la gloria de Dios se va de nosotros, estamos en problemas. Y es por eso que a veces en el hogar nosotros nos preguntamos, ¿por qué siempre peleo con mi esposa? ¿Por qué siempre estoy peleando con mi esposo? ¿Por qué nuestros hijos no nos hacen caso? Porque la gloria de Dios se ha retirado de tu hogar. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué cosas están apartando la gloria de Dios de tu hogar? ¿Qué cosas están apartando la gloria de Dios de tu matrimonio? Sientes tu matrimonio fracasado, sientes tu hogar fracasado y tú no sabes qué es lo que está pasando. Yo te pregunto, ¿qué cosas están apartando la gloria de Dios de tu matrimonio? Jóvenes, ¿qué cosas están apartando la gloria de Dios de vuestros noviazgos? ¿Qué cosas en las habitaciones de vuestros dormitorios están apartando la gloria de Dios? ¿Qué cosas en tu vida personal están apartando la gloria de Dios? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Cuenta la historia que el pueblo de Israel, que pasaron muchos años, 20 años para ser exactos, y el pueblo de Israel suspiraba a Dios. El pueblo de Israel anhelaba la presencia de Dios. Y fue entonces que ellos corren hasta Samuel y le preguntan, ¿qué podemos hacer para tener la presencia de Dios en medio de nosotros? Y fue entonces como leímos aquí en el versículo 3. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Y como respuesta, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Luego dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día allí y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y le puso el nombre de Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Este es el secreto para que nosotros podamos obtener victoria en Cristo. Mis hermanos, hoy, no mañana, ni pasado mañana, sino que hoy es el momento de buscar más a Dios por medio de su palabra.
Hoy es el momento de doblar más las rodillas y rogar por poder y permitir que Dios actúe en nosotros con los milagros que Él quiere hacer. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a ser usados entonces? Para ser usados es necesario orar. Es necesario suplicar con fervor por la liberación de los deseos carnales y los placeres del mal y permitir que Dios nos bautice con el fuego de su Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Jesús viene muy pronto. No nos quedemos con la sorpresa al final de que cuando Él se presente en su gloria y majestad, nosotros corriendo para ir a abrazarlo y Él nos diga, stop. Apártate de mí porque yo no te conozco. Y tú, pero Señor, yo iba a la iglesia los miércoles, iba a la iglesia los viernes, los sábados también no iba a la iglesia. Y ahora, ¿cómo me dices que no me conoces? Apártate de mí porque yo no te conozco. Pero Señor, ¿cómo puede ser? Yo era fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Yo incluso cantaba en el coro Handel, cantaba en el coro de la iglesia, incluso cantaba también en los grupos de la iglesia. Y ahora, ¿cómo me puede decir que tú no me conoces? Y el Señor te dirá, tus labios me adoraban, pero tu mente y tu corazón estaban lejos de mí. Por eso, bye bye. Queridos hermanos, no nos quedemos con esta triste cosa al final. Mientras hay tiempo, hoy es el momento de responder al llamado de Dios. Hoy es el momento para que podamos alistar nuestros corazones. Yo te quiero hacer una pregunta de reflexión. Cuando Dios te llama y tú no vienes, ¿a dónde vas? Cuando Dios te llama y tú no vienes, ¿a dónde vas? Queridos hermanos y jóvenes, hoy es el momento perfecto para responder al llamado de Dios. Quitemos de nosotros, de en medio de nosotros, los dioses. Quitemos de en medio de nosotros aquellas cosas que interfieren en nuestra vida espiritual. Quitemos todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Dediquemos nuestras vidas a servirle solo a Dios, para que la gloria de Dios permanezca en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga.